Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios. Para quienes no me conocen, soy Julio Díaz, pastor de Doxa Iglesia Cristiana. Y si es la primera o segunda vez que nos visitas, te doy la más cordial bienvenida. Espero que se puedan sentir como en casa. Y para quienes somos de casa, también sean bienvenidos todos. Como normalmente digo, bueno, si tienen alguna duda o comentario, para quienes vienen por primera vez, se pueden acercar conmigo para que podamos platicar, o también si tienen alguna pregunta o duda con las personas de hospitalidad, que son quienes traen la playera verde. También es mi deseo que lo que vayamos a escuchar en esta mañana pueda ser de consuelo para tu corazón, que pueda ser de exhortación y de ánimo también para tu vida. Pero antes de continuar, necesitamos poner este tiempo particular en manos del Señor, diciéndole que Él haga la obra en nosotros. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque este día nos has traído hasta este lugar para honrarte, para glorificarte, para escuchar nuevamente tu preciosa palabra. Señor, permite que podamos recordar, conmemorar, Señor, celebrar juntos, pero también comprender la importancia de lo que veremos el día de hoy, Señor, ya que Jesús resucitó, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Tú haz la obra en nuestros corazones. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Jesús resucitó. Es el título del sermón de esta mañana. No me compliqué mucho. Y vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Y la división que realicé para este pasaje son básicamente 3 ideas o 3 puntos que vamos a estar desarrollando durante este tiempo que tendremos. Y la primera idea básicamente es la devoción hacia Jesús. La devoción hacia Jesús. La segunda idea que tendremos, que desarrollaremos, es la tumba vacía de Jesús. Y finalmente, la confirmación de parte de Jesús. Vamos a estar viendo estos 3 aspectos. El día viernes meditábamos específicamente en este evento trascendental que nos muestra la historia de la redención y que podemos verla plasmada en la Biblia. La muerte de Jesús en la cruz. Este evento que sucedió hace ya casi 2000 años y sigue siendo fundamental para nuestra fe. Sin embargo, la muerte de Jesús no sería un factor clave, un factor fundamental para nuestras vidas, así como en la historia, si no viéramos el evento del día de hoy, si lo desconectáramos con ello. La resurrección de Cristo no fue solo una realidad histórica. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo no hay ninguna religión donde esta fe dependa en términos de verdad de que su Redentor, su Salvador, haya muerto y haya resucitado corporalmente. No hay ninguna. Si bien puede haber ahí algunos mitos y demás, pero una religión establecida importante no tiene esto, no tiene estas características. Familia y amigos, y aquellos que nos visitan, no podemos separar la cruz de la resurrección. La resurrección también es un pilar, un fundamento de nuestra fe. Y por eso es uno de los puntos que más atacan, porque sin resurrección, como diría Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil.
y la fe de ustedes también es inútil. Así lo plasma la Nueva Traducción Viviente. Por eso muchos admiten al Jesús histórico, pero no admiten su resurrección. Porque la resurrección marca un punto de quiebre. Es decir, muchos otros salvadores o profetas murieron y dijeron que regresarían. O básicamente dijeron, allá te espero, alcánzame. Pero ninguna de estas grandes religiones pone el peso de la veracidad en un hecho histórico. El cristianismo presenta la resurrección como corporal y como esta vindicación pública del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la resurrección no es solo un milagro inspirador, sino es un evento fundamental que tenemos y confiamos en él. Y de ahí deriva el anuncio, la misión, la esperanza futura y la justificación que todos nosotros tenemos. Por eso, los más grandes enemigos del Evangelio han comprendido que este es el punto a atacar para derribar nuestra fe. Y sigue escribiendo Pablo ahí en 1 Corintios 15, dice, aún más, si el Señor no resucitó, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Simplemente, si Jesús no resucitó, entonces hemos perdido el tiempo aquí. Hemos perdido horas de estudio de la Biblia, horas de estar en este lugar, horas tratando de animarnos a través del Evangelio, horas perdidas para consolarnos y tiempo de confrontarnos. Pero ahora Cristo ha resucitado. Resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por eso nosotros afirmamos entonces una y otra vez este mensaje, el cual es sobre Cristo crucificado, pero la eficacia y la validez de ese sacrificio en la cruz dependen de la resurrección. Así que leamos el pasaje en el que estaremos el día de hoy. Marcos 16, versículos 1 al 8. Dice así: pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ese es nuestro pasaje central del día de hoy. Ahora,
Es necesario recordar que Jesús fue crucificado un viernes, más o menos por ahí de las 9 de la mañana, donde se considera que estuvo aproximadamente unas 6 horas en la cruz hasta que expira, hasta que muere, por ahí más o menos de las 3 de la tarde. Y algo que no hemos visto, pero que únicamente leeré, es ahí en este mismo Evangelio de Marcos, solo que el capítulo anterior, ahí en el 15, si tienes la NBLA, es en la misma página. Fíjate lo que dice a partir del versículo 42 de Marcos 15. Vamos a recordarlo. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Llama la atención de este hombre José de Arimatea, que pertenecía al concilio. Pero en los evangelios no se menciona que haya un registro de actividad ministerial por parte de José de Arimatea. Y recuerden que evidentemente esto que hace el José de Arimatea de bajar el cuerpo, envolverlo y llevarlo al sepulcro fue sumamente rápido. ¿Por qué? Porque si pensamos que Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde, es a unas horas de iniciar el día del reposo. ¿Por qué? El día de reposo comienza a partir de la caída del sol del viernes. Entonces, lo hacen más o menos rápido. Pero algunos piensan que entonces José de Arimatea, como dicen por ahí, tenía un bajo perfil en el ministerio de Jesús. Como dicen por ahí, que pertenecía a la secreta de Jesús. Es decir, pocos sabían que era un seguidor de él. Como muchos cristianos hoy en día que pertenecen a esa secreta, que nadie sabe que son creyentes, pero ellos se dicen creyentes. Aunque su vida no está en un peligro, pues viven aquí en Occidente, donde al menos en estas zonas urbanizadas no hay persecución por seguir a Cristo. Y este hombre es el que se lleva el cuerpo de Jesús ahí al sepulcro. Pero si se dan cuenta en el texto, dice que María Magdalena y la madre de José, María, miraban para saber dónde era trasladado el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que veamos el primer punto, esta devoción hacia Jesús. Leamos nuevamente los versículos 1 al 3. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, ¿no? Pero tienes que recordar entonces, como ya lo mencioné un poco, no le llamaban a los días como nosotros hoy en día le llamamos. O sea, el día lunes, día martes, día miércoles. Ellos básicamente decían el primer, segundo día, tercer día, cuarto día y así
sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el día del reposo? Ya lo dijimos, el sábado, el séptimo día. Y también recuerda que los días no finalizaban justo a las 12 de la noche como nosotros hoy en día tenemos conciencia, sino cuando se ocultaba el sol, aproximadamente por ahí de las 6 de la tarde, dependiendo de la temporada del año, ¿no? Ahí era cuando finalizaba e iniciaba otro día. Jesús muere entonces el viernes, un día, viene el día de reposo, segundo día, domingo, inicio de semana, tercer día. Y nos dice Marcos que en el día de reposo estas mujeres van a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Cómo esto si era el día de reposo? ¿Qué no se supone que en el día de reposo tenían que reposar? Pues como ya lo dije, el día termina por ahí de las 6 de la tarde y entonces a partir de esa hora más o menos algunos comercios se les tenía permitido poder abrir, poder tener actividad. Entonces aprovechan ese tiempo estas mujeres para ir a comprar lo necesario para ungir el cuerpo del Señor. Seguramente aprovecharon las pocas horas de luz y acuérdense que había luna llena. Eso también ayudaba a que hubiera un poquito más de luz si caía la noche. Ellas toman sus precauciones, van, compran esto. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de su Señor. Y esta era una forma de expresar amor y una honra final para con los familiares. Y también hay que decirlo, el objetivo inmediato de ungir el cuerpo con perfumes y especias era mitigar, reducir o cubrir por un tiempo el mal olor que aparece cuando un cuerpo se empieza a descomponer. Así que, hermanos, estas queridas mujeres estaban buscando una última oportunidad para servir a aquel maestro y Señor que habían amado profundamente. Querían rendirle una última devoción. Pero detengámonos entonces a pensar por un momento. Jesús ya había muerto. Y el mismo hecho de que vayan con especias nos muestra algo evidente. Ellas no estaban esperando que Jesús resucitara. A pesar de que ya se los había dicho, a pesar de que ya se los había mencionado. Si hubieran ido esperando a verlo vivo, no habrían ido a preparar un cadáver. Recuerda que estas compras lo hacen sábado por la noche, ya lo tenían ahí, pero es decir que ya tenían esto en mente de ir a ungir al Señor, sin importar que todavía era un momento sumamente sensible para verte todavía identificado y para que te vincularan con el Señor Jesucristo. Tenía un día que lo habían crucificado. Lo que demuestra que en estas mujeres todavía está presente esa fidelidad hacia el Señor, esa devoción por su Señor. Y creo que por esa devoción tienen este privilegio, tienen este gozo y también el honor de ser las primeras testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y es tanta esa devoción que se levantan muy temprano. Todavía estaba oscuro porque el pasaje nos dice que llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y en el camino de repente piensan, ¿quién va a remover la piedra? ¿Cómo le haremos? Un problema bastante práctico, ¿no? Ahora, si piensas en el Evangelio de Mateo, aparte de este problema de esta gran piedra, hay otro posible problema, ¿no? Y digo esto porque Mateo sí registra
que van estos principales sacerdotes y fariseos, ¿a dónde? A solicitar que colocaran unos guardias para que no se fueran a robar el cadáver de Jesús y después decir que haya resucitado. Mateo sí registra esta parte. Y esto no lo sabían las mujeres, pero el Señor resuelve ambos posibles problemas. Y aún así, estas mujeres siguen adelante, pues de todos modos van sin importar las circunstancias o consecuencias por un cuerpo. Por lo que piensa esto conmigo, ¿es nuestra devoción a Cristo, o más bien, por qué es nuestra devoción a Cristo que hacemos lo que hacemos? ¿O simplemente hacemos lo que hacemos porque tenemos que cumplir? ¿Es lo que se supone que un cristiano tiene que hacer? ¡Ash! Hoy me toca servir. ¡Qué flojera! ¡Ash! Hoy tengo que llegar más temprano a la iglesia. ¡Ush! Hoy me toca grupo comunitario. Bueno, si me sobra tiempo, voy. Al cabo que los veo cada 8 días, ¿no? ¡Ash! Hoy me toca predicar. ¡Ash! Hoy tengo que hacer esto o aquello. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es tu motivación? Y si esto está sucediendo contigo o conmigo, quizá es un buen momento de detenernos y de arrepentirnos, porque probablemente has perdido el gozo de tu salvación y no estamos luchando en amar al Señor Jesucristo. Has cambiado las prioridades. Reitero, estas mujeres lo están haciendo por un cadáver. No sabían lo que sabemos hoy, que el Señor resucitó. Lo que nos lleva a nuestra segunda idea, la tumba vacía de Jesús. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ahora, ya dije que Mateo nos proporciona esta información del cuidado por parte de los soldados romanos ahí en la tumba, pero no solo colocaron a estos soldados, sino también colocaron un sello ahí en esa tumba, un sello romano. Mira cómo lo dice Mateo a la solicitud de estos principales sacerdotes y fariseos. Pilato les dijo, una guardia tienen. Vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ya se leyó al principio del servicio, pero Mateo nos da detalle de cómo se resolvió esto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ven a este joven vestido de blanco y se asustan.
De hecho, Mateo registra que el ángel les dice, no teman. Y la verdad, no me acuerdo si lo leí o lo vi en un video, pero alguien mencionaba que y generaba una pregunta. ¿Por qué era necesario que la piedra fuera removida? ¿Por qué creen que era necesario que la piedra fuera removida? Aunque ya vimos que Mateo registra, ¿quién la remueve? El ángel. Pero, ¿por qué tiene que removerla? ¿Acaso Jesús no es Dios como para que simplemente se desplazara o apareciera de manera automática en otro lado? Por eso no es que fue removida para que saliera Jesús, sino más bien para que el mundo pudiera entrar a la tumba. Porque nosotros somos quienes tenemos necesidad de Él. Y porque la tumba vacía es muestra de que Jesús resucitó. Y hasta los fariseos fueron precavidos, pues dijeron, uy, ya van a hacer un fraude estos. Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Ahora, si fuera un engaño, yo creo que la Biblia no hubiera puesto esta porción, ¿no? O sea, se está metiendo el pie a sí misma, ¿no? El problema con esto es que los discípulos estaban desanimados. Habían dejado a Jesús. Por su propia fuerza de voluntad, definitivamente no creo que tendrían ganas de enfrentar a una guardia romana, para empezar, arriesgando su vida pensando en que terminarían de la misma manera que Jesús, solo para crear una mentira, para crear un último engaño. ¿Te parece que alguien en su sano juicio va a realizar todo esto solo por una mentira? Es que era por lana, ¿no? ¿O es una mentira bastante bien estructurada que hombres y mujeres por muchos años han dado su vida en el nombre de Jesús? ¿O es una verdad que simplemente muchos se niegan a ver? Y es entonces que el ángel les dice, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Miren, ha resucitado. El lugar está vacío. Y estas mujeres son las que escuchan por primera vez este hermoso anuncio. Un anuncio transformador que dicen los versículos siguientes. En ellas sienten diferentes sensaciones. Bien, pasan muchas cosas por su cabeza en ese tiempo, pero entre esas sensaciones que tienen estaba el ánimo. No se desanimen, familia, cuando les digan que creen en algo falso, que eso de la fe no es compatible con la estructura de pensamiento de hoy, que no es compatible con la ciencia o que simplemente nos aferramos a un pensamiento fantasioso. Recuerda lo que has vivido, la transformación de personas que seguramente conoces y esa transformación que está haciendo el Señor en tu vida. ¿Es una mentira eso? No te desanimes. Y para finalizar la última idea, esta confirmación de parte de Jesús. Dice así, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo.
y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Les da un anuncio y los manda a que confirmen, o las manda a que confirmen, que reafirmen a los discípulos. Y llama la atención que entre este grupo resalta un nombre: Pedro, mi querido Pedro. ¿Por qué él? ¿Por qué Pedro? ¿Porque en Pedro se edificaría la iglesia? ¿O más bien porque Pedro tiene una amplia necesidad de ánimo como tú y como yo? Una amplia necesidad de confirmación, de ser reafirmado por lo que sucedió hace unos días. Lee Mateo 14, 27 al 31. Búscalo en tu Biblia. No va a aparecer en la pantalla. Dice así Mateo 14, 27 al 31. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. He ahí el énfasis hacia Pedro. Pues hubo una gran distancia entre lo que dijo y lo que hizo. Si Pedro lo negó una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no nos diferenciamos mucho de Pedro. Ya sea que hemos negado al Señor con nuestras palabras o simplemente con nuestras acciones. Pero aún así el Señor nos da otra oportunidad y nos confirma. Y si confiamos en Él, podemos servirle en lo que nos ha encomendado de manera particular. Y ahora ve, dile a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea. Y esto ya se los había dicho a ellos anteriormente. Acabamos de leerlo ahí en Marcos 14, 28. Ahí, justo donde los llamó en Galilea, ahí mismo los va a comisionar a que vayan y hagan discípulos. El versículo 8 dice que las mujeres salieron huyendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y a primera vista, esto puede parecernos una tensión si lo comparas con otros evangelios, donde si vemos a estas mismas mujeres anunciando la resurrección, lo podemos ver en los otros evangelios. De hecho, paréntesis, se considera que hasta este versículo 8 es donde termina el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque de aquí, del versículo 9 hasta el último, los manuscritos más antiguos no tienen esta sección. Se supone que fue algo un poco, más bien, algo añadido, que no está peleado con lo que se encuentra en los otros evangelios, pero para que no tuviera un final tan cortado. Entonces, la clave está en entender que Marcos, esta parte de que no hablan las mujeres, no está enseñando un silencio absoluto como si nunca hubieran hablado.
Lo que Marcos describe más bien es un silencio inmediato, un silencio momentáneo, es decir, ese trayecto inicial dominadas por ese temblor, por ese asombro, por ese temor y que no se detuvieron a contarlo a cualquiera. No empezaron a difundirlo en ese instante porque de alguna forma estaban en shock. Y a lo mejor para ti dices, no, pues si yo he visto ángeles, ¿no? No, estaban en shock estas mujeres. Y saben que esto es profundamente humano. Cuando alguien presencia algo que rompe todas las categorías, algo tan grande, tan inesperado, tan sobrenatural, la primera reacción muchas veces no es una solemnidad e incluso un discurso ordenado. No. Más bien es asombro, es temblor, es silencio, es la mente tratando de entender esto que está sucediendo. Y eso les estaba pasando a estas mujeres. En ese sentido, Marcos nos está permitiendo ver lo que está pasando, por lo que está pasando por la mente de ellas. Confusión, temor reverente, mezclado con desconcierto. Además, esto encaja con esta narrativa de Marcos, donde a veces él nos resalta o nos lleva a notar el asombro y la reacción de las personas. ¿Reacción ante qué? Ante lo divino, ante lo extraordinario. Personas que no entienden del todo, que se quedan sobrecogidas, que sienten temor, que tardan en procesar. ¿No has estado tú alguna vez así, en shock? Así que Marcos 16:8 está resaltando justamente eso, esta primera reacción del ser humano ante la resurrección de su Señor. Es un temblor, una sacudida interior, una mezcla de miedo y maravilla. Y sin embargo, ese silencio que inicia no contradice lo que anunciaron posteriormente. Los otros evangelios muestran que finalmente el mensaje se comunicó. Marcos simplemente está enfocándose en el impacto inmediato. El sepulcro vacío no produjo una primera estrategia, sino un corazón que se estremece ante la gloria de Dios. Y para estos propósitos utiliza a mujeres. Y no me malentiendan con eso, pero es necesario saber que para la época el testimonio de las mujeres se equiparaba al testimonio de un ladrón o incluso de un esclavo. Es decir, que carecía de validez. Y retomando lo que ya había yo mencionado, que si se quería mentir, entonces ahora esto de registrar que los primeros testigos oculares fueron mujeres, pues tampoco iba a ser muy grato. No era una muy buena estrategia para mantener una mentira. Pero nuestro Señor hizo las cosas no conforme a nuestros requisitos, no conforme a nuestra forma de pensar, sino a sus perfectas acciones, que son acciones mucho mejores que las que nosotros podemos desarrollar o incluso entender. Así que la resurrección de Jesús no es solo la victoria de la vida sobre la muerte en él mismo, es también la derrota de la muerte para todos los que le pertenecen. Su cuerpo resucitado no es un simple detalle doctrinal más, es una esperanza real. Es una esperanza para los que hoy se sienten aplastados, abrumados por el pecado, abrumados por la culpa, temerosos, sufriendo, que presencian injusticias, enfermedades, pérdidas o dolor.
El Evangelio de Marcos se manifiesta una y otra vez y dice, nadie entra al reino de Dios por la fuerza de su propia voluntad, mucho menos por méritos propios. Nadie se abre paso hacia Dios portándose bien. Entramos porque Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. Él vuelve posible lo imposible. La entrada al reino del Señor no es primero simplemente una cuestión de imitar el ejemplo de Jesús para conseguir una vida más estable, sino más bien es recibir y confiar en Cristo como Salvador, como Rey, como el que da vida. Cualquiera puede entrar ahora al reino con manos vacías, recibiendo sencillamente lo que Jesús da: perdón, reconciliación, una vida nueva y una esperanza firme que no se apaga. Por eso la resurrección está llena de promesas para este mundo perdido. Nosotros no podemos levantarnos solos del polvo. Nuestra virtud no nos puede sacar de la tumba. No hay disciplina humana capaz de vencer la muerte. Pero hoy proclamamos que tenemos un Cristo, uno que fue delante, uno que entró en el lugar más oscuro y salió victorioso. Y al hacerlo pagó el precio, garantizó un rescate y aseguró un futuro eterno para los suyos. Esa es una muy, muy buena noticia. Ese es el evangelio para el mundo. Este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque hoy podemos recordar que la tumba está vacía, que moriste, Señor, en esa cruz, pero que resucitaste. Confirmaste a los discípulos, renovaste su esperanza, confirmaste su fe, Señor. Padre, anduviste nuevamente varios días con ellos. Y Señor, después de esto, tú ascendiste y estás sentado a la diestra del Padre. Por eso la tumba está vacía, Señor, porque tú en este momento estás sentado a la diestra del Padre y esperas el momento de tu segunda venida, donde ya no llegarás como un siervo, sino traerás la espada para hacer justicia. Señor, si hay alguien en este lugar que está siendo confrontado con tu palabra, que está siendo confrontado con el pecado, que pueda arrepentirse de él, pueda confiar en ti, que sepa que no hay forma, método, manera, Señor, de acercarnos a ti, Dios, sino únicamente y a través de la fe en Jesús. Y Señor, que puedan también seguir meditando en esto, que podamos seguir siendo confrontados y que podamos recordar que la tumba está vacía y te esperamos con ansia, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Pueden tomar sus lugares.